¿no? Pero bueno, bienvenidos a todos. La verdad que esto de hacerlo online tiene, bueno, eso, ¿no? Que todo el país puede ver las charlas, de manera presencial sería mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, aprovechemos que esto es así y sigamos con estas charlas online que llegan a todos los rincones del país. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Hoy vamos a hablar de confort térmico y termostatización, como dice el título. Así que vamos a ir, creo que sí, tengo que compartir yo, así que acá sería. Bien, ahí creo que estamos. Vamos a ir arrancando hablando principalmente de qué es el confort térmico. Y según nos dice, según ASHRAE, ¿sí? Que es la American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, es el estado físico y mental de bienestar que una persona tiene en relación a su medio ambiente. O sea que es una sensación de confort o de comodidad térmica, ¿no? En un ambiente donde esté ubicado, ¿no? Eso tiene algunas relaciones después, los estudios hablan de que la ecuación tiene algunas variables, ¿no? Dice, la ecuación de confort, desarrollada por Fanger, considera factores personales y ambientales que pueden modificar la condición de bienestar de una persona en su espacio habitado, tales como factores personales, que puede ser el índice metabólico y el índice de vestimenta. El índice metabólico tiene que ver con la edad de las distintas personas, ¿sí? No es lo mismo una persona de 20 años que uno de 60 o uno de 80. ¿Sí? También, por ahí también, ¿cómo estoy en ese momento? A lo mejor en ese momento me comí, no sé, un guiso bien cargado con, no sé, un vino y a lo mejor estoy, ¿no? Más cargado de energía, ¿no? Entonces no siento tanto el frío. Después lo que es el índice de vestimenta, lo que es, digamos, cómo uno está vestido, ¿no? Acá siempre hablamos de estar, digamos, más sedentario, ¿no? Sin hacer ninguna actividad. No estamos hablando de que estamos en un gimnasio y a ver cómo sentimos frío estando en un gimnasio haciendo actividad, sino que estamos sentados o quietos, digamos, con una vestimenta acorde, ¿no? Porque si no, ahí eso puede llegar a cambiar la ecuación. Si estoy muy abrigado, voy a sentir menos frío que el que esté menos abrigado, ¿sí? Después otros factores son los ambientales, ¿sí? Que habla de temperatura seca del aire, que ahora vamos a ver todos estos factores, temperatura radiante media, velocidad de aire y humedad relativa del aire. Bien, estos dos factores entonces son las variables que influyen en la ecuación de confort desarrollado por Fama. Bien, vamos a ver ahora de qué se trata un poco. La temperatura del aire. Bueno, el rango de confort del aire se extiende alrededor de 20 grados en invierno y de 25 grados en verano. ¿Sí? O sea, supuestamente en invierno, con 20 grados, yo estaría en una situación de confort, ¿sí? Y 25 grados en verano. Por eso, bien que siempre está esa publicidad que dice poner el aire en 24 en verano, bueno, en 25 estaría bien. En algunos países de Europa, para ahorrar energía, están hablando ya de 26 grados, ¿sí? Que se puede estar bien, relativamente bien, sin gastar tanta energía, ¿sí? Según normas IRAM, en invierno se aceptan temperaturas desde 18 grados a 22 grados centígrados. Y ahora vamos a ver por qué ese rango de 18 a 22 grados. Vamos a hablar de el confort térmico, los factores ambientales, la temperatura también radiante media, que representa el calor emitido en forma de radiación por los elementos del entorno y se compone de las temperaturas superficiales ponderadas de todos los cerramientos y muebles, ¿sí? Es deseable que el valor no difiera mucho de la temperatura del aire, o sea que la temperatura radiante media tiene que ser parecida a la temperatura del aire, ¿bien? Como para que tener esa sensación de confort, ¿sí? Eh, entonces, vamos a ver también que después, a lo largo de la charla, que
digamos, la radiación, ¿sí? Lo que hace es que los cuerpos negros, así como los muebles que dice acá, tomen su temperatura también, ¿sí? Entonces, digamos que toda esa situación da una sensación mayor de confort, ¿no? Si la calefacción está tiene más que ver con la convección, por ejemplo, un aire acondicionado puesto en calefacción, vieron que no da esa sensación de confort, ¿sí? Porque el aire está funcionando más que nada, digamos, ventilando con aire caliente, no está irradiando, o sea que tengo sensación de paredes frías, de todo el resto del mobiliario frío, y es un aire caliente que me pega por ahí directamente. Por ahí me ayuda a no tener frío, pero no es una sensación de confort, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué es. Después está la temperatura operativa, que es el concepto que más se acerca a la sensación térmica, ya que considera la temperatura del aire y la temperatura media radiante de las paredes y cerramientos por los que estamos rodeados, ¿sí? Entonces la temperatura operativa es lo que más se acerca a la sensación térmica que uno siente, ¿bien? Y ahora vamos a ver que, por ejemplo, lo que habíamos dicho antes, en piso radiante se puede operar un termostato a 18 grados centígrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque este sistema de piso radiante predomina la radiación, ¿sí? Entonces, además de que el piso está calentito y con radiación se eleva ese calor, está calentando cuerpos negros, paredes, también paredes. Entonces tengo otra sensación de confort, ¿sí? Entonces puedes manejar una temperatura un poquito inferior que, por ejemplo, la de radiadores. Ustedes saben que los radiadores, digamos, predomina la convección, ¿sí? No tanto la radiación, tiene su porcentaje de radiación, pero predomina la convección, ¿sí? Este, entonces en radiadores se habla más bien de una temperatura de confort de 20 grados, ¿bien? Y lo que es split, ya vamos a unos 23, 24 grados, por lo que les comentaba antes, porque es un sistema que no tiene radiación, ¿sí? Entonces lo único que genera es una convección de aire caliente, digamos que no calienta ni cuerpos negros ni paredes, y digamos la sensación de confort más relativa, ¿bien? Entonces, esa es la diferencia del por qué en los distintos sistemas de calefacción se trabaja con temperaturas de confort diferentes. Bien, bien. Seguimos entonces y vamos a hablar ahora de las ventajas de el sistema de radiación que permite calentar las superficies y muebles del local y obtener temperaturas medias radiantes no muy dispares y de la temperatura ambiente. ¿Sí? Tiene una buena distribución del calor, el gradiente térmico, ¿sí? El piso radiante tiene aún mejor distribución del calor, pero digamos que con radiadores yo puedo eh, desdoblar los armados, en el caso de tener ambientes muy grandes, en vez de poner un solo radiador, puedo poner muchos radiadores como para que el calor sea más parejo y cubra más superficie, ¿no? La velocidad es baja del aire, por lo cual no causa molestias. Por ahí se queda, yo por ejemplo tengo el síndrome de ojo seco y el aire acondicionado, más en invierno, me mata los ojos, me seca los ojos y estoy como todo el tiempo con el ojo como irritado, ¿sí? En los sistemas de calefacción por radiadores y por piso radiante, como la velocidad del aire es baja, eso ni siquiera se percibe, ¿sí? Bien, entonces la verdad que los que tenemos este problema la pasamos mejor. La temperatura del aire es más baja, ¿sí? Lo que ayuda a mantener una cierta humedad en el ambiente, ¿sí? Y no aportan ruido al ambiente, ni el piso radiante ni los radiadores, ¿sí? Al contrario de por ahí un aire acondicionado que uno siente que está trabajando la turbina, dependiendo del modelo o la marca de los equipos, algunos se escuchan más, algunos se escuchan menos, pero siempre hay un pequeño ruido, ¿sí? Que no pasa con los radiadores y el piso radiante. Bien, seguimos entonces y hablamos de la transmisión de calor en los sistemas. Consideraciones de las instalaciones. Digamos, para mantener el confort térmico es conveniente romper con la condición de pared fría, por todo lo que hablamos antes, ¿no? Esto es importante
Para esto es importante considerar en sistemas de radiadores cerca de las carpinterías y paredes exteriores y en el piso radiante los refuerzos en ventanas. O sea, siempre ponemos los radiadores cerca de las aberturas, ¿no? Ya sea puertas o ventanas, y dando paredes, en lo posible, paredes exteriores. Y en el piso radiante, digamos que en la serpentina o en el espiral, ¿sí? Achicamos el paso cuando estamos llegando a la ventana, porque ahí tenemos el foco frío, ¿no? Entonces, al achicar el paso ahí, ataco más el lugar donde está ingresando el frío al local. El gradiente térmico, ¿sí? En ambientes grandes y sistemas de radiadores, dividir la potencia en más de un foco para garantizar una buena distribución, lo que hablamos antes, ¿no? Si tengo un ambiente grande, digamos, no poner solo un radiador en un lugar y dejar toda la superficie sin radiador. Es más conveniente desdoblar los elementos. A lo mejor si tengo uno de 10 en un lugar, pongo dos de 5 en cada lado y voy a tener un gradiente térmico más parejo, ¿no? Los termostatos de ambiente se deben colocar a una altura de 1,5 metros, lejos del foco de calor o de una zona fría, ¿sí? Así el termostato tiene más independencia al medir. Si lo pongo cerca de una ventana, a lo mejor va a estar entrando frío por ahí y el resto de la casa no hace tanto frío, entonces va a estar todo el tiempo dando servicio y a lo mejor no hace tanto frío en el resto de la casa, ¿sí? Pero como el termostato está al lado de la ventana, está sensando mucho frío. Lo mismo cerca de un foco de calor, ¿no? A lo mejor está sensando calor, si lo pongo arriba del radiador, me está sensando el radiador, el calor que me da el radiador y el resto de la casa hace frío. Entonces ponerlo a 1,5 metros de altura, lejos de cualquier foco de calor o zona fría. Bien, muy bien, entonces. Vamos a hablar de soluciones posibles, ¿sí? ¿Cómo podemos solucionar todas estas situaciones? Esa presenta diferentes soluciones según el tipo de control de temperatura que queramos realizar, ¿sí? Temperatura ambiente, temperatura externa versus inercia del sistema y automatización. Bien, hablemos primero de temperatura ambiente, ¿sí? Son básicamente termostatos de ambiente y válvulas termostáticas para radiadores, ¿sí? O sea, pongo un termostato en alguna parte representativa de la casa, que puede ser un living, conectado directamente hacia la caldera. Entonces, cuando en ese lugar se llega a la temperatura de consigna, el termostato va a hacer cortar el servicio de la caldera. Siempre hablamos de que los termostatos pueden ser uno como mínimo, se recomienda siempre un termostato como mínimo en la casa, o pueden ser más de uno, pueden ser muchos termostatos en la casa. Este, es posible hacerlo, pero hay que incorporar algunos otros elementos, ¿sí? Que ya vamos a ver ahora cuáles son. Después, otra opción son válvulas termostáticas para radiadores. Esta opción es muy práctica, digamos, porque es una solución de bajo costo, muy simple, y que nos permite, digamos, manejar la termostatización de la casa, ¿no? Que es poniendo, en vez de una válvula manual en el radiador, poner una válvula termostatizable y poner un cabezal termostático, ¿sí? Este cabezal sensa la temperatura de ambiente y va cerrando o abriendo el paso de agua al radiador, dependiendo si hace más frío o más calor en el local, ¿sí? Automáticamente, no se conecta a ninguna red eléctrica, sino que tiene un líquido que, digamos, al hacer más calor en el ambiente, se dilata, y deja pasar agua al radiador. Y si hace frío, se contrae y no deja pasar agua al radiador, ¿sí? Entonces es una solución bastante práctica, barata, como para tener cierta independencia en todos los locales, ¿no? Igualmente, tratamos de no recomendar este tipo de válvulas termostáticas para todos los radiadores, porque digamos, cuando empieza a venir el calor, digamos, a irse el invierno, esos días más que en los lugares donde hay amplitud térmica, tal vez pueden llegar a cerrarse todos los cabezales al mismo tiempo y la caldera estaría funcionando contra una instalación donde todos los circuitos están cerrados, ¿no? Entonces, al menos dejar dos o tres radiadores con válvulas manuales para, en ese caso, la caldera tenga un lugar en el circuito donde circular agua. ¿Bien? Después hablamos de lo que es temperatura externa,
versus inercia del sistema, que son las sondas externas, ¿sí? Básicamente, que es como un termostato que se pone en la parte de afuera de la casa, ¿sí? Ahora vamos a ver bien dónde se pone. Pero este elemento lo que hace es sensar la temperatura exterior e ir avisándole a la caldera que se avecinan cambios climáticos, ya sea más calor o más frío, y de manera tal que la caldera pueda cambiar la temperatura demandada. Si se está acercando frío, a elevar la temperatura demandada de la caldera. Si se está avecinando calor, disminuir la temperatura demandada, ¿sí? Y por último, la automatización, ¿sí? Que son actuadores eléctricos, válvulas de zona, colectores con válvulas termostatizables y central de zona, como lo vemos acá. Bien, que ahora vamos a ver cómo se usan, cómo se instalan, cómo se conectan. Bien, acá tenemos un pequeño foco de lo que es la válvula termostática para radiadores, ¿no? Que había hablado antes. Se instalan en los radiadores para regular el caudal de agua que entra en cada uno. Permiten regular la temperatura de cada ambiente en forma independiente, garantizando mayor confort y ahorro de energía. Acá está la válvula termostatizable, que es distinta de una válvula manual, ¿sí? Entonces, si se está en obra, es conveniente poner la válvula termostatizable y después, en todo caso, se puede llegar a poner el cabezal, ¿sí? Mientras tanto se maneja la válvula manualmente, pero si ponen una válvula manual, digamos que después para cambiarla por termostatizable ya hay que intervenir en el circuito, ¿sí? Entonces, si están en obra, poniendo la válvula termostatizable, se puede poner ya el cabezal termostático, ponerlo más tarde, pero digamos que no podría usar el sistema sin tener que después intervenirlo para cambiarle válvula manual por termostatizable. ¿Bien? Y lo que dice es que el ahorro en el consumo de combustible puede rondar el 15%. ¿Ok? Bien, vamos a termostatos de ambiente. ¿Sí? Los termostatos básicamente envían la temperatura del lugar donde está ubicado y envía la señal a la caldera o a algún actuador. ¿Sí? Se colocan a 1,5 metros del suelo, como habíamos dicho, y alejado de fuentes de calor o frío. Lo importante es que, haciendo distintos ensayos, se encontró que cada grado que se disminuye en la calefacción ahorra entre un 7 y un 20% en el consumo de energía, dependiendo la zona del país donde está ubicado. Bien, eso es importante. Entonces, cada grado que- que podemos disminuir es importante a la hora del ahorro energético. Bien, más ahora que se está viniendo el aumento fuerte en lo que es energía. Bien. Y acá todos los modelos que tienen PEISA en lo que refiere a termostatos, ¿no? El digital, el inalámbrico, el cronotermostato programable inalámbrico, el programable alámbrico o inalámbrico y el Wi-Fi, que es el central, ¿sí? Vamos a ver después cómo se conectan, cómo trabajan también. ¿Y cómo se conecta un termostato? Es muy simple conectar un termostato a la caldera, ¿sí? Simplemente se saca el panel. Por ejemplo, en la IVA Tecno se saca el panel de frente con los tornillos de abajo, se rebate el tablero y vamos a ver que tiene una bornera adelante, que es esta que está acá, a ver si me permite el puntero, acá, ¿sí? Y van a ver que esa bornera tiene un puente, que es un cable, nada más, que une los dos bornes, que está preparada para trabajar sin termostato, ¿no? Cuando yo tengo un sistema donde no tengo termostatos, donde voy regulando la apertura del radiador manualmente o de los detentores de las válvulas, los robinetes del piso radiante, digamos que ahí eh, lo que más sugerimos nosotros es que haya un termostato ambiente, ¿sí? Como para que el control de la temperatura sea más preciso y sea más preciso a la hora de ahorrar energía. ¿Bien? Entonces decía que se retira ese puente y se conecta los dos cablecitos que vienen del termostato. ¿Bien? Es un contacto seco, ¿sí? No tiene tensión, lo que va a hacer es abrir o cerrar el circuito eléctrico de la caldera para, digamos, que arranque el servicio o cese el servicio. ¿Bien? Cuando llega a temperatura, abre el circuito, cesa el servicio de la caldera y cuando necesita temperatura de termostato, cierra el circuito eléctrico y la caldera prende el quemador y la bomba. ¿Bien? Ok. Acá tenemos el conexionado del termostato, que es el 10502, ¿sí? Acá dice,
Es un termostato básico, digamos, simplemente se setea la temperatura de consigna. Bien, lleva dos pilas alcalinas, ¿sí? Se conectan al borne uno y 3 del termostato y va a la carbonera de la caldera. Bien, muy sencillo. Sí, hay que haber previsto un corrugado del termostato hasta la caldera, ¿no? Eso por lo general se hace en obra. Y en el caso de no haber previsto un corrugado hasta la caldera, tenemos termostatos inalámbricos, ¿no? Donde el emisor está en cualquier parte de la casa y el receptor está al ladito de la caldera, con dos cables hacia la caldera, hacia la conexión termostato y dos cables a 220. Bien. Y se conecta como dice acá, ¿sí? El borne uno y 2 van neutro línea y neutro, respectivamente. El 3 no se conecta. El 4 y 5 van a la bornera de la caldera. Bien. Se desarma muy simple, tiene un tornillito al costado, se saca, se conecta y después se monta. El bastidor se monta a la pared. En caso de ser el alámbrico, lo que tiene que es, este modelo puede venir inalámbrico o alámbrico, eso se pide, ¿no? Pero es el mismo termostato, nada más que el alámbrico trae el receptor y el inalámbrico trae el receptor y el alámbrico es solamente el termostato que va cableado a la caldera, ¿no? Después, bueno, el consumo, que tiene una salida de relé hasta 10 amperes, y bueno, algunos datos que son como rango de temperatura, lo que es el alámbrico o el receptor del inalámbrico, el emisor, pero del inalámbrico funcionaba a dos pilas alcalinas de doble A. ¿Sí? La mayoría de los termostatos son a pilas. Y yo diría que está bien que así sea, porque si no, tener, digamos, conectar los 220 por ahí es algo que no se tiene a veces previsto en obra, ¿no? Luego, bueno, este es el alámbrico que les comentaba, ven que es el mismo termostato, nada más que no tiene el receptor, digamos, ¿no? Este sí se cablea hasta la caldera, ¿bien? Pero también funciona con dos pilas, ¿bien? Y acá están los esquemas de cómo conectarlo, muy sencillo también, no tiene mayor complejidad. Y este lo que tiene es la posibilidad de tener un contacto remoto a una puerta o ventana, por si está abierta la ventana, que el termostato deje de censar después de un tiempo, ¿no? Porque no sería objetivo si alguien se olvida una puerta abierta que el termostato esté pidiendo calefacción. Entonces, después de un tiempo, lo que hace el termostato es censar de que alguna ventana o una puerta está abierta, entonces corta el servicio por un tiempo, vuelve a retomar después y si llega a pasar lo mismo, vuelve a cortar, digamos, ¿no? Es una buena función. Y luego tenemos lo que es el termostato Wi-Fi Centrally. Es un termostato que básicamente se opera desde el celular con la aplicación de Centrally. Desde cualquier parte donde uno esté, puede manejar la calefacción de su casa, puede programarla, puede ver algún evento que haya ocurrido con la caldera, le avisa al celular, puede compartir el manejo de la calefacción con la familia, con diferentes rangos de intervención, ¿no? Uno, cuando compra el termostato, hay digamos, un administrador, que es el que tiene todo el control, y después va dando distintos controles a distintos miembros, que pueden ser de la familia, o no sé, o tal vez un inquilino, donde les baja digamos, el nivel de intervención en la calefacción, ¿sí? Entonces, está bueno porque uno puede bajar la aplicación, lo maneja y le da distintos rangos de intervención a los distintos miembros de la casa. Este termostato es apto Open Term, o sea que el Open Term es un idioma, así, un lenguaje que habla, un protocolo en el que hablan los termostatos con las calderas, ¿sí? Entonces, este termostato es apto en realidad para todas las calderas, pero digamos que si la caldera tiene Open Term, si habla Open Term, lo que se va a poder hacer, además de manejar la temperatura del ambiente, es manejar los parámetros de la caldera, como temperatura demandada, temperatura del agua sanitaria, si es una caldera doble servicio. Nos va a mostrar algún evento que haya pasado con la caldera, algún error, si es que ocurrió.
Entonces, con el OpenTerm puedo acceder a esos parámetros. Si no tengo OpenTerm, el termostato lo puedo usar igual, ¿sí? Nada más que solamente voy a manejar la temperatura, y bueno, a un parámetro de cronotermostato, de programación, con el termostato respecto de la caldera, ¿sí? Pero en realidad el termostato funciona para cualquier caldera, sí es OpenTerm mejor porque pueden meterse en algunos parámetros eh, que no podrían hacerlo si la caldera no hablaría OpenTerm, ¿sí? Las calderas de Pacer son OpenTerm a partir del modelo 2017 para adelante, ¿bien? Así que eh, este termostato, además dice, se debe conectar en OpenTerm o relé según el tipo de conexión de la caldera. Bien, este sí se enchufa a 220, ¿sí? Se conecta a redes Wi-Fi 2.4 GB y bueno, muy claramente acá muestra cómo se conecta, ¿no? Con la conexión AC va a la alimentación 220. Si tengo una caldera OpenTerm, conecto los bornes A y B hacia la caldera. Si mi caldera no es OpenTerm, conecto los bornes D y E a la caldera, ¿sí? Muy simple. Y después, ¿qué tipo de caja tengo que prever con cada termostato? En el caso de Centrally, necesito una caja rectangular, ¿sí? En el resto de los termostatos, pues necesitas una caja Miñón. ¿Bien? Bien, lo que es, ahí se me fue un poco, lo que es válvulas de zona y actuadores. La válvula de zona de tres vías tiene por objeto sectorizar parte de la vivienda cuando hay más de una zona. Entonces, cuando yo tengo una sola zona, o sea, que es, por ejemplo, toda la casa, yo puedo trabajar o manejar la calefacción de la casa a través de un termostato que va a ir directamente a la caldera, ¿sí? Ahora, si yo quiero hacer más de una zona en casa porque tengo dos plantas o porque quiero termostatizar el living por un lado y quiero otra temperatura en mi dormitorio o en otro sector de la casa, puedo poner más termostatos, pero como la caldera solamente obedece una señal de termostato, lo que necesito en el medio es una válvula de zona, una central de zona, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se trabaja con una central de zona, pero básicamente lo que también voy a necesitar son válvulas de zona, como para zonificar la casa, ¿no? Por ejemplo, tengo una casa de dos plantas, mi zona uno es la planta baja y mi zona 2 es la planta alta. Entonces, al ingreso de cada planta voy a tener una válvula de zona que va a ser la que, digamos, la entrada a todo el circuito de calefacción de planta baja y de planta alta, una por planta, ¿sí? Entonces tengo un termostato en planta baja con un actuador eléctrico que va encima, conectado encima de esta válvula de zona, ¿sí? En planta alta lo mismo, y mi termostato va a ir a una central de zonas. Siempre que tengo más de un termostato, voy a tener que recurrir a una central de zona para que sea la que gestione esa señal de termostatos y haga encender la caldera o apagar, ¿sí? Entonces, los actuadores electrotérmicos se utilizan para abrir y cerrar automáticamente la válvula de zona o las válvulas termostáticas de los colectores, ¿sí? Son de 230 volt, normalmente cerrado, eh, con la línea es marrón y el neutro es azul, ¿no? Y acá sería lo que le estaba hablando recién. Tengo más de un termostato, en este caso, ¿sí? Vamos a suponer que la zona uno es planta alta y la zona 2 es planta baja, cada una con un termostato, entonces los dos termostatos van a ir a la central de zonas, ¿sí? Y la central de zonas va a ir a cada actuador que va encima, conectada, de las válvulas de zona. Entonces, cuando los dos lleguen a temperatura, van a hacer cerrar esta válvula de zona. Este agua caliente que iba hacia los radiadores va a volver al retorno a la caldera. Lo mismo va a pasar con este. Y cuando los dos lleguen a temperatura, la central de zona va a hacer cortar el servicio, va a apagar la caldera, ¿no? Hasta que alguno de los dos pida servicio y va a hacer, en ese caso, la central de zona va a hacer arrancar de vuelta el servicio de la caldera. Bien. Luego, acá hacemos foco a lo que es más un piso radiante, ¿no? Que es en realidad el mismo principio, digamos, cuando tengo más de un termostato,
interviene una central de zona. En este caso lo que tengo es un termostato para toda una zona que maneja un cabezal que va hacia la válvula de zona. Entonces, cuando llega a temperatura, este agua demandada vuelve y digamos que deja de abastecer a todos estos circuitos de piso radiante, a toda la zona deja de abastecer, ¿sí? Sin embargo, en esta zona 2 ven que tengo tres termostatos y tengo un actuador en un circuito, dos actuadores en dos circuitos y un cuarto actuador, perdón, en un cuarto circuito. Entonces, esto es para esos casos donde, por ejemplo, quiero un termostato en cada dormitorio y tal vez este dormitorio es muy grande, es un dormitorio en suite y lleva dos circuitos para cubrirlo, lleva dos actuadores, ¿sí? Entonces, este es el termostato, este es el de la pieza del nene, este es el de la pieza principal y este es el de la pieza de la nena, ¿no? Entonces, cada uno tiene su actuador o su grupo de actuadores que van a hacer cerrar su circuito o grupo de circuitos. Entonces, puedo manejarlo con válvula de zona, que corte todo, la válvula de zona, o por circuito, ¿sí? Ese mismo principio, nada más que, bueno, maneja de otra forma el actuador y el circuito hidráulico, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que se puede utilizar más de un termostato. La clave es usar una central de zonas para que administre la señal de todos los termostatos que tenga en la casa. ¿Bien? Y luego lo que dice y explica es que la central de zona permite controlar la caldera cuando existen varios termostatos. Si las válvulas están cerradas, la caldera se apaga. Pero en el momento que solo una se abra, se conecta nuevamente, ¿sí? Se abre de vuelta, se arranca el servicio de vuelta, ¿sí? Bien. Y como última llamada dice que, atención, con termostatos Centrally, si yo en estos termostatos tengo termostatos Centrally, la conexión que tengo que usar no es la de OpenTerm, sino la de relé, ¿sí? Porque como está interviniendo una central de zonas, ya pierdo esa capacidad que tendría el Centrally de manejar esos parámetros que le dije o que a través del OpenTerm, sino que ya sería algo on-off, ¿no? Llega a temperatura, manda a cortar el servicio, necesita temperatura, pide servicio, ¿sí? Por más que yo tenga una caldera, OpenTerm, ya tengo más de un termostato, se intercala una central de zonas, ya no puedo manejar el OpenTerm de la caldera, ¿sí? Entonces se tiene que usar la conexión relé. Bien. Ok, entonces, haciendo foco en la central de zona, vemos cuáles serían sus conexiones, ¿no? La conexión a caldera, que es estos bornes, es suministra energía. Esta central de zona necesita 220 volts para funcionar. Un conexión del conector de protección, el fusible, acá. Todas estas borneras superiores son una conexión de termostatos, ¿sí? Y las conexiones inferiores son la conexión de actuadores. O sea que los termostatos entran por la parte superior, los actuadores van por la parte inferior. Esta central de zona maneja hasta 6 zonas, o sea, 6 termostatos y 15 actuadores. O sea que para una casa estaba más que holgada, creo yo, ¿no? No habría ningún inconveniente de usar una sola central de zona. Luego nos metemos un poquito en los parámetros. Esta central de zona tiene unos interruptores DIPS, ¿sí? Que son para manejar algunos parámetros, ¿sí? Él dice que el DIP 1 se setea según el tipo de actuador que manejen. Los actuadores son normalmente cerrados, ¿sí? Pero también puede manejar normalmente abiertos. Entonces, con este DIP número 1, manejo si es un actuador normalmente cerrado o normalmente abierto. El DIP 2 y 3 permiten elegir el tiempo de corte de la caldera o bomba del sistema, ¿sí? En principio se dejarían en 0 minutos. Es un tiempo de retardo. Bien, ustedes saben que el actuador, hasta que sube, cuando tiene la señal eléctrica, hasta que sube o baja, son 6 minutos, más o menos, 5 o 6 minutos. Entonces, esa demora es lo que vamos a manejar en la caldera para que la caldera no esté mandando agua caliente si los circuitos están cerrados, ¿no? Cuando pide calefacción, ese tiempo de retardo del actuador tratamos de que sea al menos de 2 minutos, como para que la caldera no esté mandando agua con la bomba a un circuito que todavía está cerrado.
Bien. Entonces, manejar esos parámetros con estos dips. Bien. Después lo que es sonda externa. Bien, la sonda externa, ya saben que es, sensa los cambios de temperatura exteriores, como se habíamos dicho, ¿sí? Como para mantener la temperatura de funcionamiento y el confort del hogar. Bien. Se debe colocar en la pared sur del edificio o de la casa, a una altura del piso no menor a 2,5 metros, evitando su exposición directa a los rayos solares. Como es un termostato también, digamos, eh, tenemos que evitar que le peguen los rayos solares, así como evitamos que el termostato esté puesto sobre el radiador, ¿no? Para que sea lo más independiente posible en la hora de censar. Es una sonda tipo NTC y lo importante dice que en caso de utilizar termostatos con control OpenTerm como el Centrally, la sonda externa no opera, ¿sí? Siempre manda al OpenTerm. O sea, si yo tengo un termostato Centrally conectado a la caldera directamente o con mi conexión OpenTerm, lo que va a mandar ahí es el termostato, ¿sí? Entonces, no vale la pena tener la sonda externa porque el parámetro de la temperatura demandada lo va a controlar el OpenTerm del Central, ¿sí? Lo voy a controlar yo con mi celular. Entonces, por más que ponga una sonda externa y cambie la temperatura externa, me va a obedecer lo que yo le estoy seleccionando en el celular, ¿sí? Entonces, eh, dicho de otra forma, en la jerga, el open term, el central y mata a la sonda externa, ¿bien? Entonces no vale la pena tener las dos cosas juntas. Siempre el open term del central va a ser lo que predomine por sobre la sonda externa, ¿bien? Eso es importante aclararlo para no incurrir en algún error. Y acá está la imagen de las dos sondas externas. Esta es una sonda externa para la Diva Tecno, para la Tecno Smart y la Summa Condense, mientras esta es una sonda externa para caldera eléctrica CM. Bien. Y acá vemos cómo trabaja esta sonda externa, ¿no? O sea, tenemos una temperatura exterior, ¿sí? Y una temperatura ambiente, ¿no? A través de una curva que, digamos, es característica de cada uno de los equipos, cada caldera tiene sus curvas, ¿sí? Digamos que dependiendo de la temperatura que hace afuera, va a ser la temperatura demandada que va a estar trabajando la caldera, ¿bien? Por ejemplo, lo que es la curva de la sonda de la caldera Tecno, la Tecno Smart, la curva 9, digamos que yo tengo una temperatura. Este eje es una temperatura demandada y este eje es una temperatura exterior, ¿sí? A una temperatura exterior de 0 grados, con la curva K9, la caldera me va a mandar agua a temperatura 45 grados, ¿sí? Es un sistema de piso radial. Ahora, si la temperatura exterior llegara a subir a 10 grados, lo que va a hacer esta caldera es bajar la temperatura a 35 grados. Bien, fíjense cómo si sube la temperatura exterior, baja la temperatura mandada y viceversa, ¿no? Bien, después da un dato, dice que cada caldera tiene sus propias curvas. Cuando se utilice sonda en la puesta en marcha, el instalador deberá configurar la misma en la caldera. Bien. Y por último, lo que se reza siempre es decir que la energía más limpia y de menor costo es la energía que dejamos de consumir, ¿no? Si no la consumimos, mejor. O sea, menos costo para nosotros, mejor para el ambiente, para el medio ambiente, menos contaminación. Bien, así que por ahí mejor que poner un termostato 20 o 18 o 16 es no usarlo. Pero bueno, no siempre se puede. Ahora están empezando los días fríos, así que bueno, vamos a tener que empezar a usar la calefacción. Creo que hasta acá es todo, salvo que tenemos una novedad. No sé, Pato, si tenés alguna pregunta o alguna consulta, si no, Sí, hoy comento. dejé las consultas para el cierre, pero sí, hay un par de consultitas si querés explicar lo de la Bien. novedad y después Sí, hacemos hay las una novedad consultas. que en nuestra área de marketing ha lanzado una credencial digital del Club Paysa para instaladores independientes. Se descarga la app de Club en Google Play, ¿sí? Como cualquier otra aplicación,
se ingresan tus datos y presentándolo en los locales de Paysa, distribuidores Paysa, obtienen un beneficio del 10% de descuento en cualquier producto Paysa. ¿Sí? Es acumulable con otras promociones, es para instaladores independientes, se puede descargar del app de Google Play. ¿Sí? Y ahí dentro de la aplicación pueden ver los locales adheridos para que le dan los descuentos a lo que necesiten comprar. Y es importante que la credencial física ya no corre más. ¿Sí? Así que traten de descargársela lo antes posible si tienen que comprar, porque para el descuento tiene que ser la credencial digital. Bien, nada más que eso. Si querés, Bueno, darme genial. las consultas. Tenemos consultas que fueron haciendo mientras hacía la presentación. Supongo que esto es cuando estabas hablando de termostatos Wi-Fi. Ujú. Y nos pregunta Gabriel, cuando se corta o se queda sin Wi-Fi, ¿funciona enviando señal a la caldera? Cuando no hay Wi-Fi en tu casa, lo que no vas a poder es trabajar con la app, digamos, ¿no? Porque no hay forma de que se conecte este, con el termostato. Pero sí podés trabajar desde el termostato físico que tenés colgadito ahí en la pared. ¿Sí? O sea que no lo vas a poder trabajar con el celular hasta que vuelva el Wi-Fi, pero sí vas a poder manejarlo desde el termostato. Perfecto. Después, quien nos pregunta, Darío, nos pregunta, ¿dónde suele ubicarse la central de zonas? Y la central de zona es, como habíamos dicho, en la cara sur, a 2,5 metros del piso terminado, y tratando de evitar que le peguen los rayos del sol directamente, ¿no? Por ahí abajo de La, un alero. la central de Eh, zonas, ¿eh? No, no Perdón, entendí perdón, sí, la sonda la externa. sonda externa, es la zona externa. Y esa, bueno, habría que buscar el lugar. Pero básicamente lo que se trata de hacer es tener un lugar, a veces en las casas son los lavaderos, siempre, ¿no? Donde está la caldera, la centralita de zonas, las válvulas de zona también, ¿no? Que yo puedo, vamos a suponer que es una casa de 2 plantas, ¿sí? En el lavadero tengo mi caldera, mis dos válvulas de zona, la de planta baja y la de planta alta, y ahí puedo hacer llegar la centralita de zona que va a tener un recorrido muy corto hasta los actuadores y la válvula de zona. Lo que sí va a haber que cablear desde esa central de zona hasta el termostato, si es un termostato alámbrico, ¿no? Si es un inalámbrico, puedo poner el receptor al lado de la centralita de zona y por, por radiofrecuencia pues, se transmite hacia el emisor, ¿sí? Pero básicamente lo que se trata es poner todo juntito en una salita de máquinas que en las viviendas unifamiliares suele ser el lavadero, ¿no? Suele ser el lavadero, por ahí un garage, una cochera también, pero se trata de poner todo juntito. La caldera, la centralita de zonas, las valvulitas de zona abajo, se trata de poner todo junto, ¿sí? Perfecto. Alejandro nos pregunta si las válvulas de zona solo actúan por temperatura o puede actuar por tiempo programable. Las válvulas de zona. Las válvulas de zona. No, las válvulas de zona, en realidad la válvula de zona no actúa por sí sola, sino que la maneja el actuador. Arriba de la válvula de zona hay un actuador eléctrico, que a su vez está comandado por un termostato. Cuando el termostato llega a temperatura, lo que hace es cerrar la válvula de zona a través del actuador. El actuador baja un émbolo, cierra el paso de agua, el agua que pasaba para la calefacción se vuelve a la caldera hasta que el termostato vuelva a pedir servicio. Cuando vuelve a pedir servicio, hace abrir el actuador, pasa de vuelta el agua hacia los terminales radiantes hasta que llegue a temperatura de consigna de vuelta. Pero la central de zona, digamos que no actúa por sí mismo, sino por el actuador que tiene conectado arriba, y el actuador trabaja por lo que le va avisando el termostato. Claro. Lo más recomendable es que sea por temperatura, no por un timer. El timer siempre en calefacción es algo muy relativo, porque a lo mejor tengo la calefacción puesta, no sé, de 8 a 16 y ese día no hizo frío.
Entonces, siempre lo mejor es el termostato. El timer yo lo descartaría ahí, ¿sí? Perfecto. Tenemos varias consultas, ¿eh? Así que te voy a hacer un ping-pong ¿Vale? bien variado. Bueno, vamos a Bruno poder nos... responder todo. Sí, o lo que podemos. Bruno nos pregunta, ¿qué pasa si cerramos mandada y detentor de una habitación? Si cerramos Supongo que mandada, mandada y detentor, como mandada y retorno, supongo. sí, no sé si está hablando de radiador o de piso radiante, pero el detentor es algo que no se regula una vez y no se toca más. ¿Por qué? Porque el detentor lo que hace es regular el caudal que va a pasar por o el radiador o el circuito de piso radiante. Y eso tiene que ser una vez regulado por el instalador y cerrarlo. O sea, que eso no lo toque más nadie. Una vez regulado, calibrado, no lo toca más nadie. Menos un cliente final que por lo general no sabe de calefacción, no tiene por qué saber, pero a lo mejor el tipo dice, "Ah, vamos a tocar acá porque tengo calor, porque tengo frío", y empieza a tocar el detentor y se regula toda la instalación. Entonces el detentor no se toca, el detentor cuando se instaló y se puso en marcha, se reguló el detentor y ahí queda. La válvula, si cierra el circuito, si la válvula es de un radiador, lo que va a hacer es dejar de pasar agua en ese radiador, pero una instalación seguramente bitubo, entonces lo que va a dejar es pasar agua en ese radiador, pero en el resto de los radiadores va a seguir pasando agua. Ahora, si yo cierro todos los radiadores y tengo la caldera prendida porque no tengo un termostato, lo que hace es la caldera está mandando agua a un circuito que está todo cerrado, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es pasar agua por su bypass, por su circuito bypass. La caldera tiene un circuito bypass, este, hasta que por temperatura, digamos, corta el servicio, ¿sí? La temperatura de mando se iguala a la del retorno y corta el servicio, ¿sí? Pero por eso tratamos de que siempre haya un termostato ambiente para que sea la medición precisa y cuando llega a temperatura de consigna se haga apagar la caldera, ¿no? Eso es lo más conveniente. Perfecto. Esto, no sé si lo mencionaste, pero por ahí lo puedes reforzar. Ujú. Leandro nos pregunta que tiene una suma condens que tiene varios termostatos y pregunta si puede utilizar el termostato externo para una zona determinada. No, supongo que el termostato externo es la sonda externa, Sí, calculo ¿no? que sí. No, la sonda externa lo que va a hacer es eh, hacerla aumentar o bajar la temperatura demandada. Y esa temperatura demandada, el agua demandada es para todo el circuito de calefacción, no discrimina a unos a otros, salvo que vos tengas dos calderas y dos sondas externas, digamos. Uno para un circuito, otro para otro circuito, pero la sonda externa maneja la temperatura demandada de la caldera para todo el circuito de calefacción, ¿sí? Eso no hay forma de... Funciona así, digamos, es lo ideal. Perfecto. Estoy viendo a ver si se repite alguna consulta Ujú. para ver. Nos preguntan, David, ¿con qué cable se iría desde el termostato hasta la central de zona? Del termostato a la central de zona. Esos son cables chiquitos, no más de 1 milímetro, 0,5, no. Como son circuitos eh, contactos secos, no son de gran calibre los cables. Son cables comunes, o sea, 0,5 está bien. No, no es necesario que sea mucho más grueso. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, bueno, bueno, después nos preguntan también, Guillermo, si hay alguna solución, porque ellos dejaron una cajita minión para el Centrally Ujú. y cómo pueden solucionar ahora, ¿no? El tema del cableado que necesita la base del Centrally. O sea, ellos no dejaron el cableado, digamos. Claro, dice, dejamos una cajita minión para un Centrally y ahora viendo la capacitación tenemos un inconveniente. ¿Cómo se podrá solucionar? En realidad, si no dejaste el corrugado hasta la caldera, no hay forma de solucionarlo ahora, digamos.
Lo único que te puedo sugerir es poner un termostato inalámbrico, pero lo que pasa es que los inalámbricos no son Wi-Fi. Eh, Lamentablemente tenés que hacer el pase, digamos, todo el corrugado. Y si no poner, pasa que el termostato tendría que ir, si lo pones pegado a la caldera, seguramente lo vas a tener en un lugar no muy representativo de la casa, digamos, ¿no? Este, y es complicado, o sea, o pones un termostato inalámbrico, o si no, tenés que hacer la conexión hasta la caldera, 220. No me veo otra solución. Perfecto. Si no, esperar Eh, que salgan los Century inalámbricos que están en proceso sí, de, de están en lanzamiento. perfecto. Sí. Sí. Con respecto al termostato que conecta con cableado, dice el manual conectar T1 y T2 en la caldera. Yo no pude visualizar en la caldera estas inscripciones en terminales. Es No, raro es que porque la la caldera, caldera, claro, tiene una sola conexión. Sí. no, es que la caldera no va a decir T1 T2, o sea, lo que te va a decir es, eso dice en el termostato. El termostato dice, estos dos conectarlo a la caldera, y es indistinto, ¿sí? O sea, en el termostato dice T1 T2, ponerlo en la caldera. Esos dos cables los pones en la bornera que mostramos en las primeras diapositivas, en la que vos le sacás el puente y conectás el termostato. Es indistinto eso. No, no es que uno va en otro, no, no cambia nada, ¿sí? Pero la caldera no va a decir, la caldera recibe dos cables y recibe los dos cables que te dice el termostato que van a caldera, ¿sí? Perfecto. Ahí nos aclara el tema del central y de Guillermo. Sí. La cosa es que dejó una caja Minion para ser empotrada en la pared. Esa era la situación. Tiene todo el cableado, el corrugado, pero dejó una caja Minion justamente para empotrar el Centrally. Y le quedó chica, digamos, porque Mm. la que usa Centrally es la caja grande, la No, rectangular. pregunta cómo amurarían el Centrally en ese caso. Si no tiene un bastidor, eh, tiene un bastidor que Un soporte, se ¿no? compra Que aparte. sí, 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 que se compra aparte. Que pregunte por el bastidor para termostato Centrally. Se pone el bastidor y se pone el termostato agarrado al bastidor. Es uno que viene especialmente para los Centrally. Sí. perfecto, gracias.